México hizo, pues lo que a mi juicio es un papelón en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU evalúa a cada uno de los países. Le llaman examen periódico universal. O sea, periódicamente evalúan a todos los países del universo. Bueno, México llega muy orondo presumiendo que si la Guardia Nacional, que si el aumento al salario mínimo, que si la pobreza. Y bueno, se le dejan venir. Creo que hasta Irán le dio palo a México. No se diga Estados Unidos y Reino Unido, que criticaron la impunidad, la corrupción en México, los niveles de violencia contra las mujeres y contra los niños, la militarización de la Guardia Nacional, los ataques a periodistas y a la libertad de expresión. Pero mire, yo no sé si esto es normal o si es un papelón el de México. A mí me da la impresión que es un papelón, pero déjame le pregunto a alguien que sabe muchísimo sobre temas de derechos humanos, sobre todo de instancias internacionales de derechos humanos en donde ha estado, que es el senador Emilio Álvarez y Casa del Grupo Plural Independiente. Muchas gracias por tomar la llamada y muy buenas tardes. Carlos, muy buenas tardes, un gusto saludarte y por tu conducto al auditorio, así las cosas. Muchas gracias. ¿Es un papelón o normalmente así te va en estos exámenes? Es un papelón y es una vergüenza porque el examen es de México contra sí mismo. O sea, no es que te comparen con otros países, sino lo que hace el examen periódico universal. México fue en 2009, 2013, 18 y ahora. Es revisar qué tanto has avanzado. Y la conclusión es que la crisis de derechos humanos es mucho mayor y que este gobierno no solo incumple, sino que ha generado nuevos problemas. La impunidad, pues ya era un problema. La violencia contra las mujeres era un problema. Pero ahora le dicen, oiga, señor, la militarización es un problema. El ataque a los periodistas, incluso viniendo del propio presidente, tú podrás platicar de las historias. Los ataques a los pues puedas dar unas cuantas conferencias. Le dijeron al gobierno de López Obrador, oiga, señor, ¿por qué no defienden a los defensores de los periodistas si su gobierno los ataca? Le dijeron, oiga, ¿cómo es eso de que ustedes no cumplen la ley para defender a las personas desaparecidas y ahora están desapareciendo a los desaparecidos? Y no solo las democracias que mencionaste, Estados Unidos, Gran Bretaña, sino hasta sus posibles aliados como Rusia, salieron a criticar. ¿Sí? Y sí, pues. Uno diría, ¿con qué cara Rusia sale? ¿No? O sea, con lo que está pasando en Ucrania, pero pues así es la regla del juego. Así es la regla del juego. Hay 47 países miembros del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, pero lo que es notable es que el López Obrador, que fue a Washington a tocarle la puerta a la Comisión Interamericana cuando opositor y encabezaba la indignación y de hecho lucró con Ayotzinapa y otros casos, ahora encabeza la negación y ataca a estos organismos de derechos humanos, dice que no hay violaciones a los derechos humanos porque él ya está en la presidencia y genera un mundo fantástico donde resulta que el gobierno solo habla de lo bonito y dice que hay retos. La verdad de las cosas, México hizo un papel muy vergonzoso y resalto, Carlos, que 300 organizaciones de la sociedad civil hicieron un informe sombra demoledor. ¿De qué sirve esto? O sea, es decir, a mí me parece bien interesante, yo no sabía esto, que te evalúan contra ti mismo para que no haya complejo. No es, oye, pues si me vas a comparar con Suecia, pues ya que voy. No, te comparo contra ti mismo. ¿Cómo avanzaste en los últimos años? ¿Dónde estabas y dónde estás ahora? Pues para reconocer si es que hay avances. Exacto. Y en México lo que hay es retrocesos. Ahora, ¿qué pasa? O sea, una vez que a todas luces el gobierno de López Obrador está reprobado internacionalmente en todos estos temas de derechos humanos, ¿qué puede pasar? ¿Qué va a pasar? ¿En qué incide? ¿Qué consecuencias? Tiene una serie de recomendaciones a las cuales le van a pedir a México que explique en 4 años. Y eso se debe convertir en una ruta de país. Hay un componente ético muy importante, que fue el que López Obrador utilizó para llegar a la presidencia, el componente ético de los derechos humanos. Y hoy resulta que tiene un discurso muy agresivo, para la realidad lo aplasta. Y el contraste no puede ser mayor, porque entre la comunidad internacional hay estas preocupaciones, hay estos señalamientos, y tienes el mismo día, casi las mismas horas, a la titular de la CNDH, la señora Piedra, que en lugar de hablarnos de los dolores de México y de las grandes violaciones y abusos, nos hablaba del comedor
nos hablaba de que ya no usan coches blindados, nos hablaba, es decir, el instrumento que ha utilizado el gobierno, que es la CNDH, en una demostración vergonzosa de autonomía, pierde toda autoridad moral, pierde todo sentido de realidad, y hoy la agenda de derechos humanos es uno de los grandes pendientes de este gobierno. ¿Qué opinión a todas estas de este, pues no sé si llamarle reestructura o cambio de nombre que está planteando Rosario Piedra Ibarra para la CNDH? Claro, ya que cobró 5 años, ¿no? Ahora dice que desaparezca, ¿no? Mira, el entendimiento de desaparecer la CNDH es una sandez, para decirlo en apretada síntesis. El problema es que la señora Piedra nunca ha entendido su trabajo. Ella tiene que defender a las víctimas, a los periodistas, a las personas defensoras de derechos humanos, y ella entiende que su trabajo es defender al gobierno y a López Obrador. Y eso la lleva a una confusión vergonzosa de incluso ponerse como la niña aplicada, diciendo que forma parte de la 4T y que los órganos autónomos son así. Por eso es tan importante ver, ¿no? Sí, por eso López Obrador no quiere tocar a la CNDH, ¿no? Pues porque así quiere a los autónomos, así quiere al INE, así quiere el INAI, sometidos, sumisos y colaboradores. Es que la CNDH se pone como ejemplo, y por eso es tan importante que se vea lo que hizo la señora Piedra, literalmente en la sumisión y en la omisión. Por eso quieren así a los autónomos. Cuando hacen su trabajo le molesta a López Obrador, y ayer la señora Piedra da una clase magistral de indignidad y vergüenza, incluso rechazando su propia historia. Mira, Carlos, ella tiene un hermano desaparecido. El registro que López Obrador está corrigiendo dice que encontraron a gente de la guerra sucia, y ya salieron los familiares a decir: no jueguen con eso, no nos dañen más, no nos ofendan más. La señora Piedra tendría que levantar la voz enérgicamente. Y lo único que hace es decir, bueno, pues el comedor ya lo hicimos colectivo, ya ahora no usamos carros blindados, ahora nosotros queremos que cambie de nombre. Por cierto, el nombre lo hicieron en España, cuando acabó el autoritarismo de Franco. Ahora quieren construir el autoritarismo usando ese nombre, porque para el discurso son buenos, pero para la realidad es un desastre. Es increíble, o sea, hemos visto episodios del ejército masacrando muchachos que iban saliendo de una fiesta y que ni armados estaban, ni representaban ninguna amenaza. Bueno, los ataques a los periodistas, ya ni lo menciono, los periodistas muertos. Y bueno, desaparecieron de un plumazo. Pasamos de 110,000 personas desaparecidas a 12,000 por instrucciones de López Obrador, ante el silencio de esta mujer y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Es asombroso. Es una vergüenza. Mira, mueren 40 migrantes producto de la negligencia de este gobierno en Ciudad Juárez. En lugar de aclararnos qué pasa, se calla. Borran a los desaparecidos. Tenemos una crisis de abastecimiento médico brutal. No hay medicinas en los hospitales, difieren las operaciones, no hay paciente. A todo el mundo en el IMSS, en el ISSSTE le dice: venga en 4 meses, y eso porque usted es de urgencia. Y la señora se calla. Y sale a decir que la CNDH es un invento neoliberal, pero por el amor de Dios, ¿en dónde vive esta señora? Es muy vergonzoso, es muy vergonzoso. Y alarmante, ¿eh? Uh-huh. No, pues sí, sin duda. Emilio Álvarez, senador del Grupo Plural Independiente, gracias por estos minutos y buenas tardes. Gracias, Carlos, fuerte abrazo.